No son las redes sociales lo que es malo, somos los medios los que hemos fallado porque no hemos sabido contar. Porque el no saber contar lo que hacemos es desinformar. No han entendido cuál es la dinámica de saber contar regiones como el Chocó. Vamos a salir adelante otra vez, el Pacífico. Bueno, mi querido Wagner Mosquera, que además, hombre, una Paula. manísimo visible. Por favor. Hermano del alma, de corazón, de los grandes líderes de este Chocó. Llevamos más de 15 años caminando juntos, ha sido una de nuestras primeras manos visibles, no por su edad ni su veteranía, sino por su compromiso y bueno, mi querido Wagner, yo quiero ir contigo, primero que le cuentes a la gente, mucha gente ya te conoce, pero quiero que la gente sepa quién es Wagner Mosquera, rapidísimo. Bueno, rápido, Wagner Mosquera, comunicador social, por ahí me gusta arrancar, comunicador social y periodista, abogado, pero sobre todo me considero un líder social, muy metido con el cuento del deporte, muy metido con el cuento del trabajo social en los barrios y en las comunas de Quindó y cualquier lugar del Chocó donde me necesite. Yo creo que ese es el resumen de quién es Wagner Mosquera. Los que ya me han visto pues, en acción, los que me han visto ya trabajando por el Chocó, saben en qué ando metido y casi siempre ando metido en cosas sociales, principalmente del área deportiva y principalmente desde la política. Ese es como un resumen. Bueno, a Wagner le decimos Moncho, los amigos, y voy a estar entre Wagner y Moncho porque pues casi que me parece raro decirle Wagner, Sí, casi sí, que le voy a decir es Moncho. Sí. Pero yo quiero ahí hablar sobre algo y es cuando yo te veo, yo digo, Wagner podría estar en cualquier lugar, podría estar, y de hecho tú has trabajado en medios a nivel nacional, eres corresponsal de varios medios y estás en ese gremio, pero podría estar en Medellín, pero siempre me ha llamado la atención que tu proyecto de vida, que es algo que a veces el país no entiende, ¿no? Que este territorio tiene un amor por sí mismo y tiene una cantidad de personas que no quieren estar en ningún otro lugar, que quieren estar acá, que sus sueños, su vida. Y yo quiero profundizar en esto, arrancando en esta conversación sobre narrativas, porque la gente como que habla también siempre, y alguien nos hablaba hace un momento de cómo no quitarle la dignidad, y al Chocó cuando lo narran siempre le quitan la dignidad, casi que pareciera que nadie debería ni quisiera vivir acá, de muchas cosas. Pero toda esta cantidad de profesionales dicen, es que a mí no me interesa vivir en ningún otro lugar, yo quiero vivir acá. Cuéntanos un poco eso. Hombre, qué buen arranque, Paula, de verdad. Esa pregunta no solo me toca la fibra, sino que me transporta un montón de años. Cuando tomé la decisión de irme a vivir a Medellín, a buscar mi sueño, ser futbolista profesional y todo esto, y terminé convertido en futbolista profesional, pero rápidamente me salí del fútbol para entrar a lo que realmente es mi vocación, que es la comunicación social y el periodismo. Claro. 22 años en Medellín me dijeron, hombre, ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, no necesitan un profesional como yo en el sentido estricto de lo que requiere, como el número, el volumen. En cambio, mi tierra sí. Había un déficit de comunicadores, digamos, formados en el territorio, pero sobre todo había un déficit de saber contar las cosas como deberían contarse, como creemos nosotros deben poder contarse, pero sobre todo como debe poder narrarse. Y en ese sentido yo dije, no, mi lugar no es en Medellín, mi lugar es en el Chocó. Las narrativas a partir de nosotros, por el conocimiento, no únicamente de la zona y de las personas, sino también de entender el contexto en el que las noticias, los sucesos, los hechos pasan, que tiene un contexto diferente porque, a ver, somos chocuanos, tenemos una idiosincrasia, digamos, regional diferente a muchos territorios. Está el concepto de la distancia. El Chocó se ve como una lejanía. Como decía por allá el difunto Álvaro Gómez, algún día él decía, narrando la Uribe, que queda a 1 hora de Bogotá, pero ellos lo llamaban la lejanía, porque no es una lejanía física, no es una lejanía de distancia, es una lejanía de conocimiento, de ideas, de talentos, de perspectiva y de mirar el mundo de otra manera. Nosotros tenemos una visión y tenemos una narrativa distinta. Y yo creo que esa manera de ver el mundo, de ver el Chocó y de ver a Colombia, la podemos contar mejor nosotros. Entonces yo desde eso dije, me voy para el Chocó. Me voy para el Chocó porque hay un compromiso social, pero también hay un compromiso de mostrar lo bueno que tenemos, que muy pocos los medios nacionales
lo muestran. Y si lo muestran desde una perspectiva que no es la que corresponde con la realidad nuestra. Desde esa mirada dije, mi sitio es en el Chocó y mi sitio es en Quibdó, y desde Quibdó a contar todo lo que hay que contar, pero desde aquí, desde el territorio. Bueno, mi querido Wagner, y ahí la siguiente pregunta es tu evaluación de cómo se comunicó este terremoto. Yo te digo la impresión que yo tuve cuando después de las 7:30 y 34 que comienza este terremoto, que obviamente primero lo que hice fue verme mover como una guadua en Bogotá, yo, y llamar después, que la gente me empezara a escribir tu mamá, y entonces llamar a mi mamá en Cali, y en preguntarle al equipo si estaba bien y todo esto. Yo creo que a las 9 de la mañana, y cuando me dicen el epicentro, leo en las noticias el epicentro de San José del Palmar, Chocó. De hecho empezamos con Manos Visibles a hacer call center, a llamar a todos nuestros liderazgos a decir cómo están, qué pasó. Pero siento que duré un día sin información, como que no sabía las dimensiones, no sabía hasta dónde, duré un día sin información. Cuéntanos cuál es tu evaluación de ese día sin información, casi que 2 días, que digamos, obviamente la gobernadora hizo una gran labor en ser la vocera de esta situación y de visibilizarlo, y todos como que solamente nos informábamos a través de la gobernación, pero uno dice, debimos haber visto desde antes, que esto además también pasó en Buenaventura, que nos enteramos casi que 3 días después del nivel de la tragedia también en Buenaventura, de lo que había pasado en San José del Palmar 3, 4 días antes, en fin. Pero dinos, ¿cuál es tu evaluación de la narración en el momento que pasa y en los siguientes días de este terremoto? Mira, yo sentí lo mismo, Paula. Sentí exactamente lo mismo. Bueno, primero voy a decir una cosita que es la que me pasa siempre que pasan este tipo de sucesos o este tipo de hechos. Uno siempre con el alma del periodismo, yo lo primero que veo es la hora. La hora la tengo exactamente 7:34, porque empezó a temblar, mi perrito empezó a moverse al lado mío y yo miro el reloj de inmediato, porque siempre pienso en estilo crónica, que es el género que nos seduce, digamos, como latinoamericanos, como colombianos, digamos que es el género que siempre está ahí presente. Entonces yo siempre pienso crónica, el crono, el tiempo, entonces 7:34. A las 7:34 yo empiezo a ver cómo tiembla para todos los chocuanos en la tierra, debajo de los pies nuestros, y empiezo a pensar en mi familia primero y después en la gente alrededor y en Quibdó. Digamos que después de todo lo que pasó, cuando ya estamos un poquito más frescos, yo también como tú empiezo a buscar en los medios, pero sobre todo empiezo a buscar, digamos que hoy el primer medio por donde nos informamos son las redes sociales. Digamos que nadie sale corriendo a buscar un medio de estos llamados hegemónicos. No, lo primero que hacemos es redes sociales. Y en las redes sociales empezamos a mirar que hay una influencia de influencer, no es malo, pero también hay una influencia de personas que tratan de contar a su manera. Eso no es malo. Y siempre he dicho, no son las redes sociales lo que es malo, ni son las personas. Somos los medios los que hemos fallado porque no hemos sabido contar. Y ese no saber contar equivale a desinformar también. Porque el no saber contar, lo que hacemos es desinformar. Lo primero que nos pasaba hace mucho tiempo era el tema de cuando yo estudiaba periodismo, cuando estudiábamos comunicación, todavía estaba enquistado el tema de la chiva, de contar primero que todo el mundo. Hoy, con toda la experiencia que uno acumula y lleva en el periodismo, uno entiende que no es contar primero, sino contarlo bien y contarlo mejor. Y contarlo bien y contarlo mejor equivale, uno, porque hay que decirlo, tal vez nosotros aquí en nuestra región hemos sido muy empíricos en muchas cosas, y el periodismo es una de las pocas cosas a las que de pronto no le hemos puesto como la academia para decir, hey, aquí estamos para contarlo con el rigor que se merece. Salvadas excepciones, hemos sido complacientes, uno. Dos, hemos dejado que los medios tradicionales lo cuenten a su manera, sin tener contexto, sin tener testimonios reales, sin tener una idea del territorio, pero sin tener idea de lo que creen o quieren las personas que se cuenten, porque somos del Chocó, porque somos personas afrodescendientes, y eso tiene indígenas, y eso tiene una mirada totalmente distinta a la
mirada que tiene el centro del país. En ese sentido, una crónica, un perfil, un reportaje, un informe especial, tiene un contexto y un matiz totalmente distinto que no lo vimos ni en los medios que conocemos tradicionales, no lo vimos. Todos se limitaban de pronto a dar unos datos, muchas veces sin contexto, todos se limitaban a mostrar lo que todos mostraban, o sea, se repetían, ¿cierto? Pero no estaba la historia, no estaba el dato real, no estaba la confrontación de las fuentes, pero sobre todo no había una explicación clara del por qué sucedían estas cosas y en qué contexto sucedían estas cosas en una tierra como el Chocó. A mí me faltó ver eso, no solo los primeros 2 días, casi los primeros 5 días, 6 días, y todavía sigue faltando, porque tenemos esta idea de que contar al Chocó, contar a Quibdó aquí, es mostrar siempre, voy a decirlo así, crudo, la deficiencia, mostrar la pobreza. O sea, como que el término pobreza hace parte de todo el globo de lo que es el Chocó y la gente lo asimila a tener cosas físicas bastante o tener recursos, dinero, porque la riqueza del Chocó se cuenta es así. O sea, la riqueza del Chocó se cuenta es por las personas que tienen dinero, que tienen poder, que tienen acceso a, pero nunca se cuenta por las historias que hay ahí alrededor, en donde hay mucha gente haciendo trabajo social, donde hay talento, donde hay artistas, donde hay deportistas, donde hay profesionales, donde hay gente que está creando todos los días. Ese creo que es el verdadero contexto del Chocó, que mucha gente no ha podido descubrir porque realmente los medios no han sabido contarlo. Entonces me pasó eso. Hoy veo con preocupación que los influencers tienen más influencia que los medios. Hoy los influencers tienen más influencia que los medios. No es que sea malo o bueno, simplemente que los medios están perdiendo su protagonismo y en eso tenemos culpa los que hacemos medios, los que hacemos prensa, los que hacemos periodismo, tenemos algo de culpa, pero también la tienen los medios tradicionales que no han entendido cuál es la dinámica de saber contar regiones como el Chocó. Ahí viene el tema, Wagner, que muchos medios tradicionales no tenían corresponsales pagos acá para poder contar con esos matices que tú estás diciendo. De hecho, digamos, yo fui primero a Buenaventura, después fui a Cali también a ver a mi familia y después vengo acá a Quibdó, que yo como que entendí cuando aterricé, ¿cierto? Porque lo que tú dices de los matices es clave, porque si uno no comunica con matices, puede generar también un pánico y un sentido de que casi que todo colapsó. Y obviamente, y tú lo resumías ayer cuando conversamos, la mitad de Quibdó está agrietado y pues tenemos 20.000 viviendas en promedio que tienen fisuras, todo, pero que muchas hay que demolerlas. Porque además cuando tú pasas la fachada, que eso me impresionó mucho, que cuando llegamos, yo la verdad como que respiré un poquito y dije, ay, no, o sea, es terrible, pero no, pero cuando abrí la puerta, dije, uy, Dios mío, todo hay que demolerlo y no se puede entrar, porque, ¿no? O sea, quedó como el cascarón que si uno a veces, digamos, cuando llegas al centro, tú dices, no, pues más o menos, pero en gran medida fueron muchos barrios, fueron esto. Entonces, yo quisiera profundizar contigo en los matices que hay que darle y lo que realmente está pasando en Quibdó. Tengo un ejemplo, voy a ilustrar eso que dices, Paula, con un ejemplo que me pasó hace poquitos meses, hace 3 meses. Voy a ilustrarlo para que la gente más o menos entienda cuando hablamos de los matices a qué nos referimos. Yo estaba trabajando en el Hospital San Francisco, era el comunicador del Hospital San Francisco, y se vino una lluvia muy fuerte, eso fue un domingo, muy fuerte, un aguacero, como decimos aquí en el Chocó, y ese aguacero provocó que una de las cubiertas del hospital, porque había una obstrucción en las canaletas, se obstruyó la canaleta y eso provocó que se llenara y cayera agua en la zona de urgencias. ¿Sí? Todo el mundo yo creo que vio la noticia a nivel nacional y empezó a caer agua sobre una parte del área de urgencia. Entonces la gente empezó a decir, alguien dijo en un video, se está inundando o se inundó el Hospital San Francisco. El contexto de todo esto, ¿cuál es? El San Francisco queda al lado del río Atrato. El río Atrato está ahí al lado.
del San Francisco, o el San Francisco está al lado del río Atrato. Entonces, para la gente que no conoce a Quibdó y para la gente que no entiende, y como el medio no supo, los medios no supieron explicar, la gente creyó que todo el hospital se estaba inundando. Imagínate. O sea, se inundó porque, claro, el río. Solo fue un área pequeña del área de urgencias, pero para el que no entendió, el que no supo, el que no conoce, el contexto es que el hospital se inundó. Y así le transmitieron la noticia a la superintendencia, al Ministerio de Salud, pero así le transmitieron y así transmitieron los medios nacionales la noticia. Se inundó el San Francisco. Ya te imaginarás el pánico que eso causó. O sea, fuera del pánico que ya hay, o sea, le adicionas que... Entonces ya te imaginarás, si eso pasó en el San Francisco, que es un hospital apenas, imagínate con este terremoto, que si no sabemos contar bien las noticias, si no sabemos contar bien el suceso, si no sabemos explicar, si no le sabemos dar el matiz que requiere, ¿sí? Desde la seriedad que requiere la comunicación, cuando hablamos de responsabilidad social de la comunicación es eso. Parte de la responsabilidad social es eso, porque podemos generar pánico, generamos miedo, generamos zozobra, si no sabemos comunicar. Y al Chocó muy fácilmente lo descontextualizan, a Quibdó muy fácilmente lo descontextualizan, porque no sabemos identificar, pero sobre todo porque no sabemos contar lo que se requiere sobre un tipo de territorio como este. Entonces, lo grave de eso es que la noticia del terremoto en Quibdó, en el Chocó, muy pocos medios la han sabido contar. Digamos que hay unos datos oficiales hoy, pero yo estoy seguro que si los periodistas hiciéramos bien su trabajo, podrían salir muchos más números de los que se han dado hoy. Totalmente. Porque el periodismo llega a veces hasta un poquito más lejos de lo que es la voz oficial, ¿sí? ¿Cuántas historias hay en barrios de Quibdó que la gobernabilidad o, digamos, lo público, los gobiernos no han llegado? ¿Cuántos sitios no han llegado? Que sí ha llegado el periodismo. Porque el periodismo tiene la facilidad y la facultad de viajar un poquito más, de extenderse, de ir más allá, y eso es lo que nos toca. Eso es lo que realmente nos toca. Entonces hoy la preocupación es esa. Yo no sé cuántos pueblos hemos visto en redes sociales, cuántas personas, que estoy seguro que los gobiernos no han llegado. Claro. Digamos alcaldías, gobernación, presidencia, no han llegado. Y sí ha llegado el periodismo. Y te aseguro que de pronto no aparecen en los registros y están ahí, tal vez en los subregistros más bien. No, ¿sí? De hecho, lo que tú estás diciendo, Warner, visitamos a los jóvenes creadores del Chocó que perdieron sus 2 sedes y decían a nosotros nadie nos ha censado. Exacto, ¿no? exacto. Y así también nos pasó en Buenaventura, que mucha gente todavía no está censada. Exacto. Es decir, esas cifras. Warner, yo quisiera 2 preguntas finales porque con Moncho me podría quedar aquí, pero además siento que parte del llamado que hacemos es necesitamos medios aquí, vamos a estar trabajando en Manos Visibles, con Afro, que es una plataforma de información que precisamente Warner dirige, porque creo que todo esto es complementario, que es lo que tú dices, o sea, todos tenemos un rol, pero además, claro, este periodismo necesita darnos matices para toma de decisiones, para un público más amplio, ¿no? Entonces también quiero hacerles la invitación a seguir las redes de Wagner Mosquera y también las de Afro, que se reactiva a partir de la próxima semana. Entonces ahí quiero terminar con 2 preguntas, Wagner, y una es... Bueno, las infraestructuras, como que colapsaron unas infraestructuras, pero otras estaban tan sólidas que me encantó tu reflexión, pues porque uno solamente piensa en casas, escuelas, que son fundamentales, pero la infraestructura social de solidaridad del Chocó y del país, ha sido impresionante, ¿no? O sea, no esperando nada, sino... actuando desde lo humano, conectando. Yo quisiera profundizar en eso porque eso ha sido impresionante. Esa reflexión me la hice estos días y de verdad que me deja muy contento que la gente no se puso con ese estado de me van a dar, no, nada. Todo salió desde aquí, muy orgánico, desde la gente misma, desde nuestros jóvenes sobre todo. No sé si has visto Los Pelados, Los Bárbaros. Divinos. O sea, divinos. Es una locura. Pero cuéntale a la audiencia qué son Los Bárbaros. Los Bárbaros es un grupo espontáneo de jóvenes que se metieron en el cuento de ayudar ahora, después del terremoto, a llevar todo lo que sean ayudas, donaciones, camión que llegue, camión que vienen y lo descargan donde sea, donde los necesiten. Es un grupo espontáneo, yo no sé, son más de 50 jóvenes y arrancan a descargar, a llevar con una alegría, pero con una espontaneidad y con un desinterés total. Para mí, hoy tengo que hacer una publicación porque empecé a publicar las personas que yo creo que merecen un reconocimiento por lo que están haciendo. Empecé con
una internacional que fue Shakira, por lo que vino, lo No, que ha venido haciendo tremenda. Shakira desde hace mucho Tremenda. tiempo, que no es apenas por el terremoto. O sea, Shakira lleva más de 23 años viniendo al Chocó. Después puse de segundo a Jorge Maquilón, que es un ingeniero civil, doctor en ingeniería, es candidato a la rectoría de la Universidad Nacional. Jorge está aquí, se vino de Medellín a hacer caracterización, a mirar los edificios, a revisarlos y a decir aquí sí, aquí no, aquí hay que hacer. Jorge Maquilón. Y el tercero, el pelado que te hablé, Paula, Milton García. Rapero. Rapero, música urbana, un talento de esos que yo digo que ese pelado va a llegar muy lejos, pero sobre todo por el compromiso social que tiene. Lo he visto tirando líneas cuando los llamados a esto de la energía eléctrica, el mal servicio. Lo he visto cuando el incendio de Pablo VI, y lo veo ahora tirando pico, Eso tirando fue pala conmovedor. en uno de los edificios caídos allá en Medrano, en el barrio Medrano, aquí en Sí, Quibdó. en los Un escombros. compromiso tremendo. Entonces, yo digo que esa otra chocó, ese otro Quibdó, resurgió, salió parte de lo que nosotros conocimos con el paro o los paros cívicos, cuando han habido paros cívicos, pero digamos que esa infraestructura no la han derrumbado y no la han podido derrumbar, y emerge con una altura tremenda. O sea, le da a uno gusto ver a los pelados metidos en el cuento, no esperando nada, simplemente ayudando, colaborando, creando, teniendo ideas para resurgir. Ese es el mejor o el mayor activo que tenemos hoy en el Chocó para resurgir y salir de esta crisis en la que de pronto este terremoto nos dejó. Se aplazan unos sueños, se aplazan. Claro. De pronto uno tiene dudas sobre el futuro, pero yo creo que los pelados, los jóvenes y la gente del Chocó tiene una misión clara, y esa misión la vamos a cumplir, que es recuperar por completo al Chocó. Y además reconstruir bien, ¿no? Sí. Mejor, porque es que había muchas cosas que Sí, ya sí, estaban agrietadas. Agrietadas, Aquí ya venía temblando exacto. hace mucho tiempo. Así es. Y lo que pasa es que llegó algo más fuerte y se cayó. Teníamos temblores. Teníamos temblores, pero esos temblores estaban allí Ahí. y ya habían unas cosas agrietadas, y lo que pasa es que esas cosas se cayeron porque muchas no estaban. No estaban bien soportadas, bien agarradas, o como decimos nosotros aquí, bien amarradas, ¿no? Exacto. Entonces, No es reconstruir lo mismo, ¿no? exactamente. No es reconstruir lo mismo, pero yo quería primero agradecerle a los bárbaros. Nosotros tuvimos una donación Wagner de estas cosas maravillosas, Ajá. de 54 toneladas de los estudiantes de la Universidad de AFIT. Oh, ok. Y es bellísimo ver la conexión de todos estos estudiantes de AFIT que estuvieron Wow. todo el día, más de 100, organizando, ¿no? Sí. Este transporte y enviando todo esto con absoluto cariño, que se distribuyó a más de 600 familias en varios municipios. Pero además, cuando llega, varios de los líderes de acá, Caterín García, Andrés Anaya, que estaba acá en Manos Visibles, ponen el mensaje y llegan estos 50 jóvenes, los bárbaros, Una locura. a ayudar, a Sí. recoger, a cargar con un amor, con una vocación. Esa es la juventud chocuana, Sí, ¿no? sí. Qué cosa más linda. Y yo creo que todas esas historias y todos esos premios, esos reconocimientos, hay que darlos, hay que contarlos, porque son los que nos muestran que la gente no esperó un anuncio, la gente de una vez actuó, ayudó al vecino, desocupó su sala para poner colchonetas, o fue y cargó, o fue y hizo, o sea, un tema muy, muy humano, ¿no? Mira, como digo yo, o como decimos, muy orgánico todo. O sea, no Sí. esperando nada de nadie. Una palabra muy de redes sociales hoy, muy Sí. orgánico. Yo, como varias personas me preguntaron, mi hermano tiene una fundación que creó la familia. Aquí, pues, el crédito, Paula, si me dejas. Sí. Visión Pacífico. Es una fundación que creó mi hermano Ender y toda mi familia. Mi hermana, una que está en Medellín, que es pediatra, otra que es internista, perdón, la que es pediatra también, otra hermana mía. Muchos amigos de Medellín, médicos y de Barranquilla donaron. Yo tengo todavía medicamentos que vamos a donar estos días. Enviaron mercados, nos metimos en el cuento. Y ver a la gente en todo eso, a ti, Paula, también decir, para la gente que nos está viendo en este podcast, Manos Visibles, el tercer día recibí una llamada de Manos Visibles. Te lo dije ayer, o sea, más allá de lo que pueda pasar después de esa llamada, el hecho de recibir la llamada, Wagner, te estamos llamando de Manos Visibles. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Eso me tocó de verdad. Muchas gracias, Paula, por eso. Con todo el amor. Y así como Manos Visibles, mucha gente en la jugada, o sea, con la camiseta puesta,
como Milton García, o sea, había muchos Milton, han aparecido muchos Milton García. No, Y pero eso, es que mira el ejemplo que nos sí, da. Estaba hablando con una directora de una fundación esta mañana, Warner, que me decía, Paula, que hay que... Le dije, mire, sí, Shakira nos dio el ejemplo. seguro. Vino y a lo que vino A fue a lo que decir, vino. Me comprometo con esto, con Esto, esto, esto con y esto, y esto. esto. Y con tanta Exacto. plata y vamos a sacar esto adelante. Ya, uno no Exactamente. No, no necesita, más, no uno no más. necesita, ¿sí? Sí, O sea, ya todos sabemos la dimensión de la tragedia. exacto. Todos veníamos haciendo cosas, Ujú. pero ahorita necesitamos responder muy rápido para la población que como ayer con estos 100 jóvenes que estuvimos, que nos decían con esa desesperación, es que tenemos mucha gente durmiendo en el andén, ¿cierto? Totalmente, es cierto. Entonces Es cierto. ahí hay que pensar en el andén, El en andén. la cantidad de gente que está durmiendo en el andén. Me Entonces, acordaste con unos jóvenes de Villa España, en la zona norte. Tenemos, tienen ellos, cuando yo trabajé con ellos hace 2 años, creamos un proyecto que se llama Andenes por la Paz. Y es ese andén donde todos tenemos un momento especial, donde se Claro. desarrolla la vida social de muchos de los barrios nuestros. Prácticamente se va una Claro. parte grande de la vida nuestra en el andén. Es ver a nuestra gente en el andén de otra forma, que no es Claro. la forma en la que realmente nosotros nos vemos en Que el en el andén, andén. que es jugando bingo, haciendo bodas, charlando, jugando dominó, Claro. conversando, Chismoseando. chismoseando. claro, pero Eso, ella, esa parte que el tenemos que andén se recuperar. convirtió en la casa para Exacto, mucha gente. Para mucha gente. Para mucha Exacto. gente, además con la lluvia, además con todo. Exacto. Warner, ya iba a cerrar, pero hay un tema que además creo que en esta conversación es importante y es ayer, en estos días, pues se generó como una discusión porque la gobernadora del Chocó hablaba inglés y el país se sorprendió, que yo era como, Sí. o sea, todavía ver, ¿sí me entiendes? Sí, A un sí. chocuano y a una persona negra hablando inglés o todo, pues yo hablo 5 idiomas también. Yo Sí, decía, sí. pero este país, ¿dónde Una locura. está? Una locura, ¿Dónde, una o sea, locura, cuál es el una sistema? locura. Por lo que Sí. decimos, que además las narrativas son solamente de tragedia y la gente como que vio a Nubia Carolina, que también ha hecho parte de los procesos de Manos Visibles, Ajá. y la conocí, bueno, hace más de 10 años también en la escuela de gobierno, pero que pues ya es una mujer políglota de mundo como tú, como Ajá. cualquiera, pero ese país todavía se sorprende Se sorprende. que aquí en el territorio hay una cantidad de gente con mundo, estamos en un espacio maravilloso, en Sí. esta librería Bacata, que estamos muy felices, Que queda aquí en pleno centro de Quibdó. que queda aquí preciosa esta librería Sí. grande, con un excelente en la selección de textos, de libros en diferentes idiomas, que estamos muy felices que sobrevivió al terremoto Sí. y que es este refugio donde podemos venir también. Pero la gente cree que, yo no sé, que aquí como que, sí me y ha existido esta librería mucho tiempo, además, con un centro de pensamiento, es un segundo piso, o sea, Sí. con una pilera impresionante de pensadores africanos Es globales, increíble, ¿no? es Pero increíble. yo apenas veo eso, yo digo, pero ¿en qué mundo, Es increíble. en qué Mira, mundo viven? yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 26 años, estudia diseño gráfico y publicidad en Medellín. Y mis 2 hijas, la mayor tiene 14 y la menor tiene 12. Las 2 hablan inglés. No, O pero sea, por eso te digo, pero la- además es... Sí, o sea, hombre, a nosotros nos hace sentir orgulloso que nuestra gobernadora esté tan preparada. Sí, claro, siempre. Pero eso que pasó con nuestra gobernadora y esa supuesta admiración de la gente, pues uno sabe que hace parte del racismo estructural de este país. Claro. Que no cree y no entiende, pero sobre todo cree que la gente del Chocó, la gente negra de Colombia, pues es una cosa excepcional que puede hablar otra lengua. O sea, eso nos tiene, pues a mí me tiene muy sorprendido, ¿no? No, claro, O sea, pero además que nosotros hemos avanzado tanto y que el país no, ¿no? Exactamente, el O país sea, se quedó ahí. Que el país se quedó con una idea Exactamente, absolutamente... absolutamente. Bueno, mi querido Wagner Mosquera, Hombre, yo con Paula. Moncho podría conversar mucho, pero tienen que seguir las redes de Moncho, tienen que seguir a Wagner Mosquera y a Afro, que se reactiva la próxima semana, porque no podemos... Afrocomunicaciones. Afrocomunicaciones se reactiva la próxima semana. No podemos dejar que nos suceda esto, que no tengamos voces chocuanas explicando no solo las tragedias, sino más allá de las tragedias. Y eso hace parte también de reconstruirnos por dentro. Entonces, a Wagner, muchísimas gracias por este espacio, por su sabiduría, y lo necesitamos, incluso más. Porque Gracias, ahora Paula. viene una de las fases más difíciles, ¿no? Porque ya esta semana empieza ya a bajar la noticia, ya en unas semanas no seremos noticia, y ahí es donde las voces chocuanas no pueden parar de narrar,
porque no podemos tener esos vacíos de la memoria y no podemos dejar de conectar con el país que nos necesita. Estaba también. pensando estos días, saber contar al Chocó después de la tormenta. Esa es la misión que nos toca. ¿Cómo vamos a Claro. contar el territorio, sus comunidades y su gente después de la tormenta? Yo creo que ese es un reto Claro. muy bonito que vamos a asumir. ¿Cómo contar este Chocó después? Claro, Sí. claro. Entonces, en eso nos vamos a y que va a comprometer. estarse reconstruyendo Exacto. cuando estamos hablando, como tú bien lo decías ayer, cuando hay mitad de Quibdó en el andén. ¿Cómo lo vamos a contar? Con esa urgencia, porque no queremos, o sea, queremos la realidad y queremos que no pare la solidaridad, porque la necesitamos estos meses y este año y estos años, pero también dando esperanza, ¿no? Porque también si no tenemos esperanza, pues ya no tenemos nada. Una última, Paula, no sé si cabe dentro de todo lo que estamos hablando. Estos días estuve en Bogotá con el evento de la Fundación Gabo, ¿cierto? Y ahí se hacía una reflexión en torno al tema de la IA y la comunicación y el periodismo. Y un dato muy interesante es que muchos de los periodistas están trabajando y están haciendo notas desde la sala de redacción. Casi el 70% de los periodistas en España están haciendo las notas desde la sala de redacción. Eso no es muy bueno. La IA no va a poder reemplazar que tú vayas al territorio. Claro. La IA no va a poder reemplazar que tú hables con las personas en su casa, en el andén. La IA no va a poder reemplazar que tú te mojes. La IA no va a poder reemplazar que tú estés con la gente cuando sucede el hecho o el acontecimiento. Entonces, eso mismo va a pasar hoy en el Chocó. Ningún medio, desde Bogotá, desde Cali, sin tener gente en el territorio, sin hablar con la gente, sin hablar con los habitantes, sin hablar con las comunidades, va a poder hacer buen periodismo o va a poder comunicar bien. Ese es el reto que tenemos hoy nosotros. Hablar con la gente ahí, en el sitio, donde suceden los hechos, donde sucede la noticia, donde están las historias. Eso no lo reemplaza ninguna IA y eso no lo reemplaza ninguna redacción desde la lejanía. Totalmente. Gracias, Wagner. Bueno, seguimos y aquí nos tenemos nosotros, ¿no? Nos tenemos nosotros, Nos tenemos siempre. nosotros. Muchas gracias.